Bien, hermanos, bienvenidos. Estamos reunidos nuevamente para nuestro culto de oración virtual, nuestro estudio bíblico, en el cual estamos estudiando esta serie, las Sagradas Escrituras, con nuestro hermano Juan Rugel, el diácono de nuestra iglesia. Bueno, para iniciar, le damos la bienvenida y siempre estemos animándonos a otros. Ahora vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestra reunión de hoy. Señor Padre, gracias por ese tiempo tan hermoso que nos regalas de poder estar juntos como hermanos en Cristo. Y Padre, te glorificamos, te alabamos, te enaltecemos a ti, Señor, el único creador del cielo y de la tierra, el único Salvador. Padre, gracias por este privilegio de reunirnos libremente. No nos veremos los rostros, pero sí estamos contentos porque estamos juntos, en armonía. Y sabemos, Señor, que vamos a alabarte, vamos a darte la gloria y la honra. Y realmente, Padre, en ese tiempo también queremos aprender de tu palabra. Ayuda a nuestro hermano Juan, dale sabiduría para responder las preguntas que se puedan suscitar. Ah, También, pues, guíalo, Padre, en la exposición de tu palabra. Y nosotros también podamos seguir avanzando en el conocimiento de tu palabra, pues tomando decisiones y nutriéndonos de ella, Señor, porque la doctrina es para todos en realidad. Pedimos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, hermanos, a continuar. Vamos a cantar nuestra primera alabanza, que se llama Castillo Fuerte. Siempre estamos cantando alabanzas que tienen que ver mucho con la doctrina, ¿no? Por ejemplo, esta alabanza que Castillo Fuerte es acerca de la teología propia, es decir, de la alabanza a Dios el Padre. Y vamos a ver varios de sus atributos, así que presta atención, hermano, obviamente a la música, pero también a la letra. Cantemos siempre con el entendimiento, como dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 14 nos habla de cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Bien, vamos entonces a cantar Castillo Fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos
Bien, hermanos, damos la bienvenida a los que han ido llegando, como nuestra hermana Bertita, ¿no? Nuestra hermana Bertita, nuestro hermano Néstor también han llegado, bienvenidos, buenas noches. Y bueno, en esta alabanza hemos visto por lo menos tres doctrinas o teologías que hemos aprendido en la primera clase, ¿no? Teología propia, la doctrina del Padre; Cristología, la doctrina del Hijo, porque habla bastante esta alabanza de esto; y también demonología, porque habla de Satanás, ¿no? Y de los demonios y las tentaciones que pueden haber en nuestra vida. Bueno, vamos a nuestro versículo clave de la semana, que tiene que ver siempre con la lección de hoy, ¿no? Que es Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 18. Bien, vamos ahí entonces a nuestro versículo de memoria de la semana. Segunda de Pedro 3 18. Vamos a leerlo dos veces o unas tres veces con el micro apagado y luego vamos a decirlo de memoria porque ya todos lo debemos saber. Bien, vamos a decirlo entonces a ver leyendo primero, ¿ya? Como un repaso. Uno, dos, tres. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, vamos a decirlo ahora sí de memoria. Está fácil. Un poquito más largo de lo que hemos memorizado los dos primeros versículos, pero bueno, ¿cuál fue el primero? Era Tito 2:1, ¿no? Bueno, el de la semana pasada también lo aprendimos bien. Ahora estamos en este versículo que es un poquito más largo, pero no imposible. Bien, vamos a decirlo entonces a la voz de tres. Micro apagado igual. Uno, dos, tres. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, a ver, un voluntario o una voluntaria. Dos ya, porque yo sé que hay unos que van a querer participar. A ver, hermana Claudia. Muy bien. Y de ahí la hermana Patricia, ¿ya? A ver. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Muy bien. Seguimos. A ver, hermana Patricia, por favor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Perfecto. Pedro 3:18. Perfecto. Muy bien, hermanos. Esa es una buena práctica que estamos teniendo ya hace tiempo. Siempre lleva registro, hermano, de los versículos de memoria que usted va memorizando. Eso es bueno. Ya les he dicho varias veces el versículo de Colosenses 3, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Creo que no. Muy bien, pasamos entonces a la última alabanza que tenemos para esta noche, que la cantamos también la semana pasada, que es Habla, oh Dios. También tiene que ver con el hecho de la bibliología que estamos aprendiendo ahora, el hecho de estar dispuestos a recibir esta palabra. ¿Ya? Muy bien, cantemos entonces Habla, oh Dios. Habla, oh Dios, porque vengo a ti para
tu santa majestad. Haz crecer mi fe, haz mis ojos ver tu grandioso amor y tu autoridad. Fuerte y fiel, tu palabra es, ella vencerá la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame tu plan para mí. Déjame alcanzar tu verdad inmutable y fiel, permanecerá por la eternidad. Tus promesas son mi único sostén y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra, llenar con tu gloria. Tus promesas son mi único sostén y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra, llenar con tu gloria. Bien, hermanos, muy bien. Entonces vamos a pasar con nuestro hermano Juan. Estemos atentos y también para poder participar de acuerdo a lo que hayamos ido llenando. En adelante, hermano Juan. Bien, buenas noches, hermanos, con todos. Voy a empezar a compartir. Bien, nuevamente estamos en esta lección estudiando las Sagradas Escrituras y como ya habíamos visto, todo este tiempo vamos a estar viendo una introducción a la doctrina cristiana. Ya hemos visto la doctrina cristiana como tal, hemos visto la fuente de la doctrina cristiana, que son las Escrituras. Y ahora, en esta tercera parte, vamos a ver lo que es la importancia de la doctrina cristiana. Y básicamente este último punto es lo que nos va a llevar las próximas, incluyendo esta, serían 4 semanas. Durante estas 4 semanas vamos a estar viendo lo que es la importancia de la doctrina cristiana. ¿Ya? Ahora bien, ciertamente vemos que hay tres ahí, ¿no? Está dividido en tres. Parte uno, doctrina y cristianismo; parte 2, doctrina y el creyente; y la parte 3, la doctrina y la iglesia. Sin embargo, la clase de hoy, usted se habrá dado cuenta que tiene como 7 hojas, así que vamos a hacerlo en 2 partes, ¿ya? Entonces, estamos nuevamente en la parte uno, en la introducción a la doctrina cristiana, y hoy vamos a ver lo que es la doctrina y cristianismo. Estamos en la importancia de la doctrina cristiana, doctrina y cristianismo. Dice así: la gran mayoría de los cristianos suele ser negligente con el estudio de la doctrina cristiana. Ahora, las excusas más frecuentes para justificar esta negligencia son las siguientes. Si usted tiene listado ahí en su hoja, vemos 6 objeciones. La primera dice así: el cristiano necesita a Jesús, no la doctrina, ¿no? Y esto es muy común. Me he topado
con hermanos, inclusive hermanos antiguos, hermanos que tienen mucho tiempo en la fe y que sin embargo a veces tienen ese pensar, ¿no? No, pero no necesito yo llevar cursos de doctrina o no necesito yo llevar un curso de seminario. eh, Estoy bien así como está porque solamente necesito Cristo nada más, ¿no? Bueno, objeción 2. El cristianismo es una religión del corazón y no del intelecto, ¿no? Otra objeción más, ¿no? La 3. La doctrina apaga el celo cristiano. La siguiente, la doctrina no es práctica y tiene poca utilidad en la vida cristiana, o una de las más polémicas, ¿no? La doctrina causa división. 6. Y la última objeción que vamos a estar viendo en estas semanas, dice, la doctrina es demasiado difícil para el cristiano común. Entonces, estas objeciones son las que vamos a estar desarrollando en el transcurrir de estas semanas. Hoy vamos a ver solamente la objeción 1, ¿ya? Abajito dice así en sus hojitas, dice, aunque estas objeciones son muy populares dentro del cristianismo contemporáneo, no son sanas, no son sanas y demuestran una ignorancia del cristianismo bíblico y de la voluntad de Dios tal como se revela en las Escrituras. En este capítulo y en los dos siguientes, en realidad tres, refutaremos estas objeciones una por una y demostraremos la vital importancia de la doctrina bíblica en la vida cristiana. Entonces, vamos a la primera. Vamos a ver, eh, directo a la yugular, nos dice el título, el cristiano necesita a Jesús, claro que sí, pero también a la doctrina. Y comienza de la siguiente manera, dice así, en todos los sentidos, Jesús es todo lo que necesitamos para la salvación, claro que sí, es a Cristo a quien necesitamos. Sin embargo, ¿cómo podemos reconocer al verdadero Jesús sin ningún conocimiento de la doctrina bíblica? Eh, ¿Cierto? Es más, lo veíamos en la primera clase o en la segunda, que cuando nosotros creímos en Cristo, cuando fuimos salvos, para que nosotros pudiésemos creer en Cristo, se nos tuvo que evangelizar. ¿Y qué es el evangelio? Son las buenas nuevas de Cristo. Justamente sus obras, su vida, ¿no? Y que Él resucitó, obviamente, al tercer día conforme a las Escrituras. Eh, pero eso ya es doctrina, eso ya es enseñanza de la vida, justamente, de Cristo. Entonces dice así, continuamos en sus hojitas. La Biblia enseña que habrá falsos cristos que intentarán engañarnos. Y sabemos que incluso muchas de las sectas más reconocidas dicen creer en Jesús y predicarlo. ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos creído en el verdadero Cristo si no hemos estudiado las Escrituras y nos hemos formado una doctrina bíblica de su persona y sus obras? Claro, ¿no? Por nombrar algunas, los testigos de Jehová, otro, los mormones, ¿no? Estas religiones hablan de Jesús, creen en Jesús, pero no es el mismo Jesús que nosotros conocemos. No es el Jesús bíblico. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, no creen que Jesús es Dios, cosa que ciertamente están reveladas en las Escrituras. Es más, Cristo mismo dijo de sí del Padre, yo y el Padre uno somos, ¿no? Entonces, él mismo ha revelado en las Escrituras, en los Evangelios, que Él es Dios. Y si nosotros solamente creemos una parte y no todo, entonces no estamos creyendo en lo que dicen las Escrituras. Creer en Jesús no solamente uh, creer lo que me conviene, sino creer absolutamente todo, aún lo que Él dijo de sí mismo, de su persona. Y en este caso, por ejemplo, eh, estas, eh, estas otras religiones, sectas llamadas también, no lo reconocen así, ¿no? Dice así,
Además, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos viviendo conforme a su voluntad si no hemos estudiado sus enseñanzas que nos han sido reveladas a través de las Escrituras? Debemos reconocer que la doctrina es imprescindible si queremos creer y vivir correctamente ante Dios y los hombres. Es más, si alguno todavía está pensando que de repente no necesita la doctrina, solamente Jesús, Jesús mismo dijo, ¿no? En Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, a el mismo Cristo nos manda a que nosotros escudriñemos, estudiemos las escrituras. Dice así, punto uno, en sus hojas. Según Mateo 7, del 28 al 29, ¿qué admiraba la gente? ¿Qué dice Mateo 7, del 28 al 29? Dice así. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, hay algo acá que ciertamente impactó a las personas. Y la respuesta a la pregunta, obviamente, es su doctrina, ¿no? Lo que impactó, lo que dejó a la gente atónita fue justamente su doctrina. Dice la nota que tienen ahí en sus hojas, es significativo que la palabra enseñanza proviene de la palabra griega didaché, que también puede traducirse como instrucción o doctrina, ¿no? El Señor Jesucristo fue el mejor de todos los maestros. Conocía y entendía la esencialidad de la doctrina y le enseñaba frecuentemente a sus discípulos y a las multitudes que se reunían para escuchar sus palabras. La mayor necesidad de la humanidad es conocer a Dios y comprender su voluntad. Jesús vino a revelar a Dios a los hombres y mostrarles su voluntad mediante la práctica de su vida y las palabras de su enseñanza. Si a usted le gusta de repente marcar su Biblia, puede hacerlo, ¿no? Puede marcar esta palabra doctrina, ¿no? Pero hay otra palabra que a mí me llamó mucho la atención, justamente es esta palabra que ellos se admiraban. He sacado el significado del diccionario Strong. Este dice así, ¿no? Esta palabra viene del griego ekpleso y significa haber recibido un choque mental sumamente fuerte, estar atónito, ¿no? En otras palabras, ellos se quedaron asombrados, se maravillaron, se sorprendieron, se quedaron con la boca abierta, ¿ya? Ellos se quedaron con la boca abierta. Y esto me llama mucho la atención porque dése cuenta que no hay nadie aburrido, nadie se está durmiendo. No sé si de repente en este momento para alguien que esté aburrido o durmiéndose, tal vez sea yo el culpable, pero en ese momento quien está hablando es Cristo mismo y todos están atentos porque Dios ha hablado. ¿Cuál es nuestra actitud, ¿no? Cuando se está exponiendo las escrituras, ¿no? Ciertamente tenemos en cuenta esto porque cuando el pastor predica, no son sus palabras, es la palabra de Dios. Entonces, esto nos llama mucho, ¿no? La atención. Y más sabiendo que muchas de estas personas que estuvieron aquí con Jesús y que quedaron admirados, muchos de ellos no le siguieron,
no fueron creyentes, no creyeron en él, luego se dispersaron. Pero cuánto más nosotros, que somos creyentes, que somos sus hijos, deberíamos estar atentos y prestar atención cada vez que la palabra de nuestro Dios es expuesta. Punto 2 dice, en Marcos, capítulo 4 del 24 al 25, creo que hay un micro que está activado, pastor, de repente si pudiésemos ajustar ahí eso. En Marcos, capítulo 4 del 24 al 25, dice, ¿qué advertencia dio Jesús a sus discípulos sobre la enseñanza, es decir, doctrina, y la responsabilidad de ellos valorarla, comprenderla y perseverar en esta? Que dice Marcos 24-25, dice así, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que os medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esta es la traducción que de repente usted tiene en su Biblia, la Reina Valera 1960, pero hay otras traducciones que nos ayudan a comprender un poquito mejor. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, también les decía, cuidaos de lo que oís, ¿no? Con la medida con que midáis, se os medirá y aún más se os dará. Otra traducción, la, la nueva versión internacional NBI, dice así, pongan mucha atención, cuidado de lo que oís, dice la Biblia de las Américas. Pero hay una que creo yo lo explica mucho mejor, y es la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice así, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Esta traducción es mucho más clara. Dice la nota que tienen ustedes en sus hojas. La palabra cuídense es la traducción de la palabra griega blepo, que literalmente significa miren o pongan mucha atención, como vimos en la NBI, o cuidaos, como tenemos también ahí arriba en la Biblia de las Américas, ¿no? Jesús nos está advirtiendo que debemos prestar mucha atención a su enseñanza, a su doctrina. Si comprendemos la importancia de la doctrina bíblica, el Señor nos enseñará más sobre Él y su voluntad. Si descuidamos su enseñanza, incluso el conocimiento que hemos obtenido se perderá. Es decir, Cristo está poniendo las reglas del juego sobre la mesa. Es, es fácil, es sencillo de poder entender al menos las reglas. Si nosotros cuidamos, valoramos, ponemos en práctica, nos esforzamos por querer aprender más de Cristo, de Dios por medio de las Escrituras, Dios nos va a dar más entendimiento. Pero si nosotros no apreciamos, no valoramos, ¿no? La palabra de Dios, aún lo poco que tenemos, lo poco que conocemos, lo vamos a perder. Y añade en la nota un llamado de atención del autor, el hermano Paul Washer, dice así, lamentablemente, muchos cristianos no han aprendido a apreciar las enseñanzas de las Escrituras. A menudo somos culpables de tratar los diamantes de la palabra de Dios como si fueran nada más que pedazos de carbón.
Y esto es algo, hermano, que debe llamarnos la atención. El salmista, el salmista, David, él decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ciertamente estamos amando la palabra o de repente nos causa aburrimiento, ¿no? Eh, También decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, en el Salmo 119, 103. O en el 127 dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Entonces, esto nos lleva a meditar. ¿Cuál es el valor que nosotros le hemos dado a la palabra de Dios? ¿En qué estima lo tenemos, no? Tenemos que tener cuidado. No sea, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13, ¿no? Dice así, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Estos hermanos que estaban en Tesalónica habían recibido la palabra de Dios no como palabra de Pablo, no como palabra de su equipo que estaba con él, que lo acompañaba, sino como la palabra de Dios. No sea que de repente, cuando estamos recibiendo la palabra de Dios, cuando estamos en el culto, ¿no? Está exponiendo el pastor o cualquier otro que sea invitado a compartir la palabra de Dios, no sea que no le estemos dando el valor debido, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Punto 3 dice, ¿qué nos enseña Hechos 2:42 sobre los cristianos de la iglesia primitiva y su actitud hacia la doctrina? Hechos 2:42 dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ahí hay un campo para que usted pueda completar y se va a dar cuenta de que no coincide mucho con su traducción de la Reina Valera 1960, porque esto está en base a la traducción de la Biblia de las Américas y ahí he procedido a cambiarlo, ¿sí? ¿Se da cuenta? Lo he cambiado. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera, y se dedicaban, ahora sí puede completar usted, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, la actitud que tenía esta iglesia primitiva, le dicen iglesia primitiva porque es donde vemos a la iglesia que recién se está formando, era que ellos continuamente estaban dedicando tiempo, ¿no? Esfuerzo a conformar sus vidas de acuerdo a lo que aprendían de parte de los apóstoles, lo que ellos les enseñaban, esta doctrina, nuevamente la palabra enseñanza viene de la palabra doctrina, ¿no? Entonces, ahí la nota que usted encuentra dice así, ¿puedes imaginar una iglesia más viva y llena del Espíritu Santo que la descrita en Hechos 2? En el versículo 41 de Hechos 2 leemos que 3.000 personas fueron convertidas y bautizadas en un solo día. ¿Se imagina usted, hermano, eso? ¿Imagina usted que de repente de aquí, mañana, más tarde, el domingo, Ebenezer tiene 3.000 personas para bautizar? ¿Cómo hacemos para que entren esas 3.000 personas en la casa de nuestra buena hermana Patricia para bautizarles en su piscina? No van a entrar. Creo que con dificultad entramos, creo que 20 personas ese día, pero ese fue el poder de la palabra de Dios actuando en la vida de estas personas.
¿Por qué? Porque estas personas estaban conformando a la palabra de Dios y estaban eh, poniendo todo su esfuerzo en nuevamente aplicar estas enseñanzas, ¿no? Entonces dice ahí la pregunta, ¿cuál fue la clave para una obra tan grande de parte de Dios? Aunque hubo muchos factores, sabemos que uno de los más cruciales fue la sinceridad con la que los cristianos se dedicaban continuamente en la enseñanza de los apóstoles. Cabe destacar una vez más que la palabra enseñanza proviene de la palabra griega didache, que también puede traducirse como instrucción o doctrina. Al igual que el Señor Jesucristo, en Mateo 7, el 28 al 29, no lo vamos a ver, usted lo puede ver ya luego, los apóstoles reconocieron la necesidad de enseñar doctrina. La gente había recibido el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Eso lo vemos también un poquito más arriba nada más en Hechos 2:38. Pero a pesar de que habían ya sido perdonados de sus pecados y habían recibido el don del Espíritu Santo, ellos aún necesitaban doctrina, aún necesitaban ser enseñados. ¿Para qué? Para vivir una vida que agrade a Dios y ser testigos eficaces del Evangelio. Dice Pedro también a la iglesia que se encuentra en Éfeso, ¿no? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este texto es importante porque nuevamente nos muestra que nosotros como iglesia estamos como una construcción, un edificio, en este caso está tomando Pablo el ejemplo de un arquitecto, ¿no? Y nos dice que el fundamento, la parte desde abajo, donde va a reposar todo el edificio, el fundamento está en los apóstoles y los profetas. Nuevamente, se refiere a sus enseñanzas, a la doctrina, lo que ellos enseñaban, ¿no? Y la principal piedra del ángulo es Cristo mismo. Uh, en las construcciones antiguas de estos tiempos, era interesante ver que cuando se construían, bueno, se ponía el fundamento, se empezaban a armar las paredes, pero luego la parte del techo, ¿no? Eh, no era plana como hoy en día tenemos nuestras construcciones modernas, sino que tenían una cierta curva, como si fuese una cúpula. Y era importante que justo en el punto del centro poder encontrar una piedra con una forma bastante particular que pueda servir de anclaje a ambas partes. Si esa piedra angular, ¿no? En donde iba a reposar todo el peso del techo de la construcción, no encajaba correctamente, todo se venía abajo, como un castillo de naipes. Toda la construcción se venía abajo. No importase el fundamento, todo se venía abajo. Esa piedra angular es Cristo. Entonces, nuevamente, aquí lo que Pablo está diciendo a la iglesia que se encuentra en Éfeso es, un momentito, ustedes tienen que edificarse, tienen que seguir creciendo. Y la única manera de que crezcan es por medio de la enseñanza. ¿De quiénes? De los apóstoles, de los profetas. Ahora, los apóstoles y los profetas no hablaron de sí mismos. Pedro no escribe de sí mismo. Juan no escribe de sí mismo. Los profetas no escriben de sí mismos. Claro, aparte de su historia, pero todos apuntan a una persona, Cristo. Él es la piedra angular. Así que, ciertamente, nosotros como creyentes necesitamos de Cristo, claro que sí, pero también de la doctrina, también de la enseñanza. Punto 4. Dice, según Efesios 4, del 14 al 15,
¿cuál es otra de las razones por la que los cristianos deben ser maduros e instruidos en la doctrina cristiana? ¿Qué dice Efesios 4, del 14 al 15? Para que no seamos niños fluctuantes, es decir, cambiantes, ¿no? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿cuál es otra de las razones por las que los cristianos deben ser maduros e instruidos en la doctrina cristiana? Porque, hermanos, si usted no dedica tiempo a aprender acerca de Cristo y aprender acerca de Dios, ¿no? Y de cómo Él se ha revelado a través de las Escrituras, va a poder llegar cualquier lobo rapaz vestido de oveja, lo va a engañar y usted corre riesgo, corre el peligro de poder ir detrás de una doctrina falsa. Ahora, esto se ha visto muchas veces y en el poco o largo tiempo que tengo, depende de la manera como usted lo quiera ver, me he topado con muchos casos de, de hermanos creyentes que a pesar de que estaban en algún momento, estuvieron con nosotros o nacieron en Ebenezer, hoy en día están en, en iglesias que, que no comparten para nada nuestra doctrina. Iglesia de la Prosperidad, iglesias pentecostales, ¿no? Tipo carismáticas, etc. ¿Por qué? Porque no dedicaron tiempo a escudriñar las escrituras. Entonces, eso es muy peligroso. Dice la nota, hoy en día hay más grupos religiosos que los que hubo en cualquier otra época de la historia del cristianismo. A menudo oímos hablar de una nueva secta o grupo ocultista que proclama doctrinas que se apartan del cristianismo histórico. ¿Quién tiene la verdad? Bueno, solo podremos saberlo mediante una adecuada comprensión de la doctrina bíblica. La resolución de todo conflicto o confusión comienza con una pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Entonces, esto es muy importante, hermanos. Cada vez que usted escuche, venga, tal vez un hermano, hermana, que en algún momento usted se encuentre, ¿no? Y que venga con alguna nueva idea, ¿no? O alguna nueva enseñanza, ¿no? A ver un momentito, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿No? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios actúa como nuestro filtro, de manera que si vemos que hay alguna enseñanza que nos están compartiendo y que es contraria a lo que dice la palabra de Dios, no pasa por el filtro de la palabra de Dios, entonces lo desecho, lo desecho. Pero para eso, nuevamente, como creyentes, nosotros tenemos la responsabilidad de, uh, de invertir tiempo en estudiar la palabra de Dios, en poder aprender también acerca de Cristo, ¿no? De su obra, ¿no? Dice, según de Pedro 3, 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se va dando cuenta cómo no es malo eh, el conocer, el poder aprender doctrina. Habla del conocimiento, está relacionado nuevamente a poder aprender, conocer más acerca de las escrituras.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, es sumamente importante para nosotros poder aprender doctrina. Punto 5. Dice, ¿qué exhortación da el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo en 1 Timoteo 4:16? ¿Cómo demuestra su amonestación la importancia de la doctrina? Dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si hay dos cosas que están sobre cualquier otra y que todo pastor debe guardar, debe ser muy cuidadoso, son estas dos, ¿no? Primero, cuidar su propia vida, ¿no? Y segundo, la doctrina, lo que enseña, porque si no tiene cuidado de la doctrina, esto es peligroso para uno mismo. Eh, la, el, 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 la frase que dice aquí, te salvarás a ti mismo, no tiene que ver con una salvación de, del infierno, no tiene que ver con la salvación de ese tipo, porque si fuese así, esto sería contradictorio a todas las escrituras y ciertamente uh, la palabra de Dios no dice que no es por obras. Si fuese así sería una obra, ¿no? Pero esta salvación refleja más lo que dice Pablo, ¿no? Cuando dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo estoy enseñando, si yo estoy predicando, y aún ustedes, hermanos, las veces que ustedes están compartiendo, ¿no? El evangelio a otros, o aquellas que son maestras de escuela dominical o maestros de escuela dominical, si en algún momento enseñamos algo que no es correcto a la palabra de Dios, por negligencia de uno, por no haber estudiado bien, entonces tengo que temer delante de Dios. Tengo que temer delante de Dios, porque no es cosa ligera lo que estoy haciendo. Y esto es peligroso, es muy peligroso, porque si yo enseño mal, entonces sí los que me oyen pueden caer en el error. ¿Por qué hay tantas iglesias que dan un evangelio diferente, ¿no? Hay iglesias en las cuales inclusive ya ni siquiera se abre la Biblia, no se enseña, no se da doctrina, solamente se escucha un mensaje motivacional nada más. Entonces es terrible eso, ¿no? Dice la nota, la palabra enseñanza se deriva de la palabra griega didascalía. Eh, viene de la misma raíz de didaje, de las palabras anteriores que hemos visto, que también puede traducirse como instrucción o doctrina. ¿Qué importancia tiene la doctrina? En cierto modo, es preciso decir que nuestra salvación depende de esta, ¿no? La fe no es suficiente para salvar si no se deposita en algo o en alguien que sea digno de ella y tenga el poder de salvarnos. La doctrina es importante porque nos conduce al verdadero Salvador, nos explica quién es Él y nos enseña lo que Él exige de nosotros. Es ciertísimo. ¿Qué quiere decir eso? Es cierto que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es cierto. Sin embargo, nuestra fe no es una fe ciega, hermanos. Eh, Nuestra fe es razonable, es muy razonable. Cuando nosotros vamos a las escrituras, vemos que hay suficiente argumento, hay suficiente
luz para nosotros tener la plena confianza de que la decisión que tomamos el día que nos convertimos es la decisión más certera que hemos podido tomar. Es la mejor decisión, porque está basada en las promesas de un Dios vivo. Dice ahora el 6, y esto es lo último, con esto estamos acabando, dice. Según Primera de Timoteo 6:3, ¿cuáles son algunas de las características principales que nos ayudarán a identificar la verdadera doctrina bíblica? Entonces, ¿podemos nosotros identificar la doctrina bíblica? Es decir, ¿podemos de alguna manera estar apercibidos cuando venga alguna enseñanza que es falsa? Bueno, dice 1 Timoteo 6, del 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y continúa el, eh, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, ¿no? Dice, según la Biblia de las Américas, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, etc. Y según eso ya podemos rellenar, ¿no? Entonces, A, ¿qué iría ahí? Bueno, Génesis que no ha llenado, no será una doctrina diferente, no será una doctrina diferente de la que enseñaron los apóstoles, ¿no? No va a ser diferente, no va a ser diferente. B, estará de acuerdo con las sanas, estará de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que proviene de la palabra griega ugiaino, que se refiere a lo que es sano, en contraste con lo que es enfermo o enfermizo. La verdadera doctrina bíblica conducirá a la salud espiritual. Ojo con eso, atención con eso, es salud espiritual, no corporal, ¿ya? De ahí no vayan a pensar que el hermano Juan dijo, voy a ser sano, y yo lo declaro en el nombre de Cristo. No, eso no enseña la escritura, ya, ojo con eso, atención con eso, ya. Es cierto que cuando sanamos, sanamos porque obviamente Dios nos ha otorgado sanidad. Sin embargo, el creyente no es excepto de la enfermedad, ¿ya? Pero aquí está hablando de una salud espiritual, ¿no? En este caso, eh, puede darse el caso, ¿no? Se da el caso, ¿no? De que hay doctrinas que para nada son sanas, sino lo que hace simplemente es afectar a las personas, engañarlas y, y a veces son inclusive muy atrayentes, ¿no? Las doctrinas, ¿no? ¿Quién no quiere tener prosperidad a veces hoy en día, ¿no? Yo soy el primero que levanta la mano, ¿no? Pero no es lo que manda la escritura, no es lo que manda la escritura. Y ciertamente eh, el mundo y sus deseos pasan, ¿no? O sea, el que hace la voluntad del Padre, la palabra de Dios, no va a pasar nunca, ¿no? C, dice, estará de acuerdo con la doctrina que es conforme a la piedad. Complete ahí, a la piedad. Y esta palabra viene de la palabra griega Eusebia. No es el nombre de mi vecina, es la palabra piedad en griego, ¿ya? Que hace referencia a la piedad, a la reverencia, a la devoción a Dios, ¿ya? La verdadera doctrina siempre estará de acuerdo y conducirá a la verdadera piedad, a,
a esa reverencia que tenemos delante de Dios, a esa sujeción, a decir, Dios, yo reconozco que ciertamente tengo que cambiar y me someto a lo que tú tienes preparado para mí. Tenemos que tener en cuenta esto ya. Gálatas 1 del 6 al 8. Y note la llamada de atención que hace Pablo a los hermanos que están en Galacia. Dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, ojo, Pablo no está diciendo, por si acaso yo no estoy diciendo que hay otro evangelio, sino que hay alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, note la gravedad del asunto que aún Pablo mismo se incluye, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea separado para destrucción. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Hoy, en, hoy en día, eh, esto me hace mucho pensar en todas estas iglesias que, que empezaron bien, ¿no? Y que hoy en día eh, denominacionalmente siguen manteniendo el nombre, pero se han pervertido totalmente, ¿no? Hay iglesias, por ejemplo, luteranas, y hace poco, por ejemplo, nosotros estuvimos estudiando acerca también de la vida de Lutero, eso me parece que fue el año pasado o el año pasado, ¿no? Y vemos cómo este es uno de los reformadores, y sin embargo, hoy en día hay iglesias en Estados Unidos que son de denominación luterana, y a pesar de que eh, por el nombre supuestamente siguen la doctrina de Lutero, eh, por ejemplo, han nombrado, ¿no? a, a pastoras, ¿no? Mujeres, no solamente eso, sino que había una pastora transgénero, ¿no? Lesbiana, y la habían nombrado como pastora. Está ahí, ustedes pueden ver eh, en la información también por la web, ¿no? Y así como esto hay muchas iglesias, ¿no? Iglesias de corte presbiteriano también que no se ajustan a la sana doctrina. Empezaron bien, pero fueron pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. Tal es así que cuando van a la Biblia y uno les muestra la Biblia, no le dice, pero mira, aquí la palabra de Dios dice esto, ¿no? No, pero eso fue, ese era el tiempo, sus argumentos ¿no? Ese es el tiempo de la carroza, ¿no? Eso ya no se aplica ya para, estamos en tiempos modernos, ¿no? Pues tenemos que actualizarnos, ¿no? La palabra de Dios no se negocia con nadie. Y haremos bien como creyentes que somos en amoldarnos a la palabra de Dios. Ojo, nosotros no imponemos nuestras ideas, no podemos nosotros imponer nuestras ideas a Dios, nuestras costumbres, sino que nosotros tenemos que conformarnos de acuerdo a lo que Dios nos pide que nos demanda de nosotros, ¿no? Así que, hermanos, eso ha sido todo por hoy. El siguiente punto lo estaremos viendo la siguiente semana. No sé si hasta aquí, antes de poder orar, es que alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano virtual. El pastor le estará dando pase para que pueda hacer la respectiva pregunta. Creo que está bien. Como decía el pastor Gustavo hace un tiempo, o bien se entendió todo, o bien no se entendió nada. O Pero, bien se quedaron dormidos, o o bien bien se se quedaron quedaron dormidos dormidos. y ha sido muy aburrida
pero espero que no, espero que hayan estado atentos. No, creo que sí, ¿Sí? se ha entendido muy ¿Alguna bien. pregunta? No, nada, Ujú. por ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, me lo hace saber, hermanos. De todas maneras, creo que se están guardando porque ya saben que cada vez que termina una serie o termina un estudio, hay preguntas y respuestas. Ya cuando acabamos, por ejemplo, la primera serie del Evangelio, de las 34 lecciones que tuvimos, tuvimos preguntas y respuestas, ¿no? Con el pastor Gustavo, con el pastor Amico y con mi persona, ¿no? Cuando terminemos esta serie también va a haber eso, ¿ya? Así que prepárese. Si la primera ha durado 3 horas, esta va a durar 4, 5, 6 horas, ¿ya? También, perdón que le corte, pastor, Sí. también si gustan, si es que de repente en el transcurso de la semana, al momento que ustedes están ahí, siguen ahí escudriñando, meditando en la lección, si es que se les viene alguna pregunta, hermano, pueden apuntarla ya en su hojita, me la dejan el día domingo que tengo que revisarla, ponerle su puntaje, su nota, y si veo ahí que me han puesto una pregunta, en la medida que puede, que Dios me dé la luz, también ahí se la respondo y se la entrego con una respuesta. ¿Sí? Muy bien. Nadie creo que tiene una pregunta, creo que ha estado claro. Bien, pero de todas maneras, como dice el hermano Juan, desarrollen, hermano, su tarea. No se ha podido terminar toda la lección porque es largo, ¿no? Son como, ¿cuántas páginas? 7 páginas son. Y solamente se ha terminado con la primera parte. Si termináramos con la siguiente parte, tal vez sería 1 hora más. Pero bueno, ya para la siguiente semana lo haremos con tranquilidad, ¿sí? Sin apuro. Bien, hermanos, Entonces eso sería. todavía, ¿Cómo? entonces todavía no se entrega la tarea, así está Hermano Juan, a terminada. ver, ahí está la pregunta. Hermano, Tu micro, Juan, tu micro, para que respondas. Ah, ya. quería Este, saber si todavía no se entrega la tarea, así está terminada. no, Todavía todavía no, no. ok, Vamos ok, a continuar con la siguiente, la próxima semana. ok. Gracias. Muy bien, hermanos. Eso ha sido. Vamos a orar entonces para terminar este tiempo, luego dar los anuncios correspondientes y ya poder despedirnos. Bien. Señor, gracias por ese tiempo. Realmente ha sido una bendición aprender un poco más de la doctrina. Padre, que nos conformemos con esta doctrina, Señor, y no le agreguemos nada. Y estemos seguros, Padre, porque si no podemos ser arrastrados por falsas doctrinas. Y al final, Padre, es un mandato bíblico que tú nos das, poder seguir estudiando, seguir capacitándonos todos como iglesia. No algunos, o no solamente el pastor, sino todos estamos comprometidos, creo yo. Y el mandato es para todos nosotros, de poder seguir aprendiendo más de tu palabra. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo, por favor, estos estudios, que también más hermanos puedan ingresar y podamos seguirnos animándonos a otros en ello. Rogamos por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ok, no te lo sé. Muy bien, entonces hermanos, anuncios, nada más recuerden de que este día jueves tenemos nuestro culto de oración, les esperamos ahí a las 8 de la noche. Procuremos estar, hermanos, yo sé que a veces es difícil entre semana, pero procuremos estar, necesitamos seguir orando como iglesia. El día domingo tenemos también culto normal, estemos orando también por los adolescentes de nuestra iglesia. Como puse en el grupo, ellos se han ido de retiro espiritual, ¿no? Se han ido 4 chicos, se ha ido Dafne, Yamilé, Angie y también el hermano de Daphne que se llama Mateo, ¿no? Ellos 4 han ido, ahí pusimos una fotito, ¿no? Y ellos están edificándose ya en el retiro espiritual, en el campamento de adolescentes, ¿bien? Estemos orando por ellos y ellos el domingo también van a estar presentando un pequeño especial, una alabanza especial, ¿ya? Y también este domingo es especial porque tenemos recepción de nuevos miembros. Ahí tenemos al hermano Néstor, tenemos también a la hermana Melanie, el hermano Junior, que también van a dar un pequeño testimonio, así como hace poco también la hermana Janet, la hermana Moisés dieron, ¿no? Estamos orando por ellos, hermanos, como lo hemos puesto durante todos estos 2 meses, por ellos, para que el Señor también les reafirme, les permita entender bien lo que es la membresía, ¿sí? Y bueno, ¿qué más? Bueno, seguiremos con el estudio del libro de Hebreos y con el curso de evangelismo, ¿no? Igual, de manera teórica y de manera práctica este curso de evangelismo y este domingo a la mañana el curso de bueno, el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 11 al 14. Bien, hermanos, eso sería todo. Ya nos estamos viendo entonces el día jueves, si Dios permite. Y la reunión de adolescentes hermanos, antes de despedirnos, no va a ser este sábado, por cuestión de que llegan justamente de su campamento algunos.
Y el hermano Yair también que va a estar pues con la hermana Claudia, ¿no? Dirigiendo, está de navegación, me parece, está ahí en alta mar. Él regresa la siguiente semana y también ya va a poder estar ahí. Entonces la reunión de adolescentes y jóvenes va a ser cuando el sábado 31 de enero, ¿ya? Por favor, si tiene usted algún sobrino, nieto, primo, no sé, lo que algún familiar, algún conocido, vecino, ¿no? Algún niño o adolescente o joven que juegue pues en la calle, de repente fútbol, lo que conozca usted, invítelo a esta reunión. Va a ser solamente una vez al mes. ¿Desde qué edad es? Algunos me preguntan. Bueno, de la edad más o menos donde cambia ya, ¿no? Las hormonas y todo ello, a partir de 11 12 13 años más o menos ya pueden comenzar a ir. Y el tema que vamos a tratar durante todo el año es acerca de la sexualidad, un tema primordial para que ellos puedan tomar buenas decisiones, ¿ya? Nos está apoyando nuestra hermana Vanessa, nuestro hermano Yair, nuestra hermana Claudia y también nuestro hermano Matías, ¿ya? Bueno, eso sería todo, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día jueves. Saludos y cuídense bastante. Pero hermano, cuídense mucho. Cuídense mucho, Bendiciones, hermanos. Que hermano. Bendiciones a descansen. todos. Buenas noches. Saludos, Ya nos Chao. estamos hermano. viendo. Vamos otra vez. Bendiciones.